Gráficos de barras proporcionales. Ejemplo número 2. Un fabricante de botella desea revisar el estado final de sus productos. Al inspeccionar cada botella, la clasificó como aceptable o defectuosa, de acuerdo con el turno en el que se fabricaron. Los resultados aparecen en la siguiente tabla de contingencia. Elaborar un diagrama de barra proporcional para la variable turno. Antes de iniciar la construcción del diagrama, vamos a recordar un poco la teoría. La teoría establece que este tipo de diagramas muestra la composición de categorías de una variable según la categoría de una segunda variable. Cada una de las barras representa el 100% de una categoría de la primera variable y se subdivide proporcionalmente de acuerdo a la frecuencia porcentual o relativa de la categoría de la segunda variable. En este caso, nuestra tabla de contingencia contiene las siguientes variables. Contiene la variable calidad y la variable turno. Ambas son variables cualitativas, pero en el ejercicio se está pidiendo que elabore un diagrama de barra proporcional para la variable turno. Entonces, vamos a elaborar un diagrama de barra proporcional horizontal. Esto quiere decir que en el eje horizontal vamos a ubicar la frecuencia porcentual y en el eje vertical vamos a ubicar la variable turno con sus tres categorías: mañana, tarde y noche. Entonces, aquí en esta categoría, entonces vamos a colocar mañana, tarde y noche. Por cada una de estas categorías para la variable turno se debe elaborar una barrita que va a representar el 100%. Y esta barra va a estar dividida de acuerdo con el número de categorías de la segunda variable. En este caso, la segunda variable, que es calidad, tiene dos categorías: aceptable y defectuosa. Eso quiere decir que cada una de las barras de estas tres categorías de la variable turno va a estar dividida en dos partes. Ahora nos vamos a centrar en qué frecuencia porcentual o qué porcentaje representa cada partecita de esta en cada una de estas barras. En efecto, entonces vamos a calcular la frecuencia porcentual. Y como vamos a analizar la variable turno, entonces nuestro análisis va a ser por columna. Entonces, en la primera columna que he encerrado en rojo, nos habla la categoría mañana. Este número que tenemos acá, el 36, establece que en el turno de la mañana se fabricaron 36 botellas, de las cuales 30 fueron aceptables y 6 fueron defectuosas. Recordemos que para calcular la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa por 100. Entonces vamos a calcular la frecuencia porcentual para este número. Entonces frecuencia porcentual sería 30 dividido el total de botellas producido en ese turno, que fueron 36, y eso lo multiplico por 100. Al realizar esta operación obtenemos que eso nos da 83.33. Eso quiere decir que en la mañana el 83.33% de las botellas fabricadas en ese turno fueron aceptables. Ahora procedemos a determinar la frecuencia porcentual para el número 6. Entonces sería 6 sobre el total, que es 36, y lo multiplicamos por 100.
y eso nos da un valor de aproximadamente 16.67%. La suma de estos dos porcentajes nos da el 100%. Ahora procedemos a hacer el análisis para la categoría tarde. Entonces, en la tarde, en ese turno, se produjeron ¿cuántas botellas? Se produjeron 14 botellas. Entonces, vamos a calcular la frecuencia porcentual para 10. Entonces, sería 10 sobre el total de botellas producidas en ese turno, que fueron 14, por 100. A realizar esta operación, obtenemos que eso nos da 71.42. Igual, ahora procedemos para hacer el segundo. Entonces eso nos daría 4 sobre 14 por 100, que nos daría 28.58. Sumamos estos dos porcentajes y esto tenemos un valor de 100. Igual procedemos ahora para la noche, para el turno de la noche. Turno de la noche se produjeron un total de 10 botellas. 5 con calidad aceptable y 5 defectuosas. Eso quiere decir que la frecuencia porcentual son iguales y corresponden al 50%. Ya tenemos cada uno de los valores porcentuales para cada una de las categorías de la variable turno. Entonces ahora procedemos a elaborar nuestro diagrama. En el eje vertical, entonces tenemos nuestra variable turno y tenemos nuestras 3 categorías para esa variable: mañana, tarde y noche. Y en el eje horizontal tenemos la frecuencia porcentual. Además, vamos a tener las otras 2 categorías distribuidas en cada una de las barras de la variable turno. Entonces, primero vamos a elaborar la barra para la categoría mañana. Entonces, observe que en la mañana, del total de botellas producidas en el turno de la mañana, el 83.33% fueron aceptables y el 16.67% fueron defectuosas. Aplicamos el mismo procedimiento para la tarde e igual para la noche. Y aquí tenemos nuestro diagrama de barra proporcional para la variable turno. Y el título es calidad de botellas por turno. Ahora vamos a elaborar el diagrama de barra proporcional para la variable calidad. En este caso, como vamos a elaborar el diagrama proporcional para la variable calidad, y calidad tiene 2 categorías, significa que en nuestro eje Y vamos a tener la categoría aceptable y defectuosa y vamos a tener 2 barras. Y cada una de esas barras va a estar dividida en el número de categorías de la segunda variable. En este caso, nuestra segunda variable es turno. Significa que vamos a tener 2 barras y cada una va a estar dividida en 3 partes. Entonces, procedemos a determinar la frecuencia porcentual. Pero ahora nuestro análisis no lo vamos a hacer de forma vertical o por columna, sino que se va a hacer ahora de forma horizontal. Entonces, observe que en la fábrica, este número que tenemos acá, ¿qué significado tiene? Significa que del total de botellas fabricadas en la fábrica, 45 fueron aceptables. Entonces, necesitamos determinar la frecuencia porcentual para este número. Entonces, la frecuencia porcentual sería el total de botellas fabricadas en la mañana con la calidad aceptable. Fueron 30. ¿De un total de cuánto? De un total de 45 por 100. Entonces realizamos eso, 30 por 100 y lo dividimos 45 y eso nos da aproximadamente 66.67%.
Ahora procedemos para las botellas con calidad aceptable que fueron producidas en el turno de la tarde. Entonces se produjeron ¿cuántas? Se produjeron 10 de un total de 45. Eso lo multiplico por 100 y eso nos da aproximadamente 22.23%. Ahora calculamos la frecuencia 5, es decir, para la cantidad de botellas con calidad aceptable que fueron producidas en el turno de la noche. Entonces serían 5 de 45 y se multiplica por 100. Y eso nos da aproximadamente 11.1. Ahora lo que debemos hacer es sumar estos tres porcentajes y nos da 100. Se realiza el mismo proceso ahora con la siguiente fila. Entonces tenemos que de la cantidad de botellas que se produjeron en la fábrica con calidad defectuosa, 6 se fabricaron en la mañana. Eso quiere decir que el 40% de las botellas defectuosas producidas en la fábrica se ocurrieron en el turno de la mañana. Ahora procedemos para la tarde. Entonces sería el 26.67% de las botellas defectuosas se produjeron en el turno de la tarde. Y seguimos para la noche en el mismo proceso y sumamos los tres. Ahora bien, se hace exactamente el mismo proceso que en el ejemplo anterior. En el eje Y, en el eje vertical, ahora vamos a ubicar nuestra variable calidad y sus dos categorías, la categoría aceptable y la categoría defectuosa. Vamos a elaborar por cada una de estas categorías una barra que va a representar el 100% y que va a estar dividida de acuerdo con el número de categorías de la segunda variable, en este caso turno. Entonces elaboramos para aceptable el 66.67% de las botellas que se produjeron en la fábrica con calidad aceptable fueron en la mañana. El 22.23% con la calidad aceptable que se produjeron en la fábrica fueron en el turno de la tarde y el 11.1% fue en la noche. Y procedemos ahora para la categoría defectuosa. El 40% del total de botellas con calidad defectuosa que se produjeron en la fábrica se realizaron en la mañana. El 26.67% en la tarde y el 33.33% en la noche. Espero que este video sea de utilidad para los procesos de recuperación y profundización.